Hola amigos, si eres de las personas que se preguntan quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, o eres de las personas que se preguntan cuál fue el proceso histórico que hizo de la salud ambiental lo que conocemos hoy en día, si eres de esas personas, déjame decirte que no eres alguien normal. Bueno, a lo mejor te lo has preguntado o a lo mejor no, pero sin duda se trata de información importante, sobre todo si estás interesado en la salud pública. Por una parte, la historia de la salud ambiental va de la mano con la historia del concepto de salud-enfermedad. Por otra parte, la salud ambiental es un grandioso ejemplo del quehacer de la salud pública. Abarca tanto un aspecto de generación de conocimiento epidemiológico y de sistemas de salud, como un aspecto de traducción de ese conocimiento para mejorar la salud de las poblaciones. Además, la salud ambiental le ha dado un nuevo sentido al cuidado del medio ambiente. No solo debemos cuidar nuestro planeta por el planeta mismo, sino también por los efectos directos que la degradación del planeta causa en la salud del ser humano. Vamos a ver entonces cómo sucedió esto a través de una línea del tiempo, mencionando los eventos históricos claves que han hecho de la salud ambiental lo que es hoy en día. ¿Qué es la salud ambiental? Según la Organización Mundial de la salud ambiental se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar la salud de presentes y futuras generaciones. Sin embargo, una definición quizá más adecuada está dada por la OPS, quien define esta como el área de la salud pública dedicada a evaluar los riesgos y daños a la salud producto de la degradación y contaminación ambientales, así como proponer y evaluar programas para su reducción. Es decir, la salud ambiental no se preocupa por cualquier tipo de influencia que el ambiente puede tener sobre la salud humana, no. A la salud ambiental le preocuparán aquellas condiciones del medio ambiente que fueron previamente modificadas por el ser humano y es esa modificación la que le causa un daño a su salud. Hoy es evidente para cualquiera que el humano puede adquirir varias enfermedades por exponerse a la contaminación y a otras formas de degradación del medio ambiente, pero esta noción tan obvia no ha sido siempre así. Al principio se atribuían causas mágicas o religiosas a las enfermedades, pero ya con las primeras civilizaciones vienen ideas que encuentran causas a las enfermedades en lo tangible, en el mundo real. Por ejemplo, Hipócrates toma en cuenta el ambiente como causa de salud o enfermedad. En el siglo V a.C., en su obra Aire, Aguas y Lugares, plasma lo que se considera el primer trabajo en ecología humana. La medicina en la Edad Media presentó pocos progresos conceptuales respecto al estado de salud-enfermedad, y menos aún en cuanto a la relación modificación del ambiente y enfermedad. Pero tan pronto como en el siglo XVII se concibe la asociación entre contaminación del aire y enfermedad a través de un trabajo realizado en 1661 por el científico inglés John Evelyn, quien al observar Londres plasmó en su obra Fumigatum literalmente lo siguiente: sus habitantes respiran nada más que una neblina gruesa e impura y un aire negruzco, lo que les acarrea miles de inconveniencias, corrompiendo los pulmones, de modo que los catarros, las tisis y consunciones se propagan más en esta sola ciudad que en toda la tierra. Como sería de esperarse, la concepción de que un ambiente modificado pueda causar daño a la salud fue más fácil cuando estos cambios al ambiente comenzaron a intensificarse y por lo tanto también sus efectos a la salud. Un evento que significativamente contribuyó a una mayor contaminación ambiental fue sin duda la Revolución Industrial, pues consolidó el uso de los combustibles fósiles. De manera que en las primeras décadas del siglo XIX, las ciudades industrializadas comenzaron a resentir los daños ambientales de la Revolución Industrial. El problema más relevante fue la contaminación de las aguas, de los suelos y de la atmósfera, consecuencia de la descarga de los residuos industriales. El crecimiento de las ciudades trajo consigo problemas que hoy definiríamos como sanitarios, que fueron más evidentes en las grandes ciudades. Un hecho que representa un primer ejemplo de una concepción un tanto madura sobre la relación entre contaminación y enfermedad fue durante los brotes de cólera que en 1854 afectaron a Londres, en los que el doctor John Snow... No ese John Snow. Este John Snow.
Evidenció con lo que ahora se considera un clásico de la epidemiología que la enfermedad era producto del consumo de agua contaminada con materia fecal. Una muy valiosa contribución a la política pública del Reino Unido fue el reporte de Chadwick en 1842. Este documento se considera una investigación epidemiológica seria y sistemática sobre la salud ambiental que terminó en la aprobación de la Ley de Salud Pública de 1848, cuyo énfasis fue en la limpieza del agua, el manejo de excretas y la mejora de las condiciones de trabajo en las fábricas del Reino Unido. El reporte de Chadwick diagnostica un horripilante saneamiento básico y asegura que, de controlarse los factores contaminantes, varias formas de las enfermedades endémicas de su tiempo desaparecerían. Debido a estos antecedentes, la salud ambiental en los siglos XIX y XX se caracterizó por un enfoque sanitarista, cuyas prioridades fue el control de los riesgos tradicionales con medidas como suministro de agua potable, protección de los alimentos, disposición de excretas en áreas rurales, alcantarillado urbano, disposición de basuras, aseo, mejoramiento de la vivienda, salud de los trabajadores, control de zoonosis y control de artrópodos y roedores. ¿Les suena familiar? Es decir, como sostiene el doctor Horacio Riojas en su artículo La salud ambiental en México, el sanitarismo fue una primer forma de salud ambiental que dominó a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, tanto en el mundo como en nuestro país. Hasta décadas recientes se ha puesto mayor atención a aspectos más globales como la contaminación de los suelos, el daño a la capa de ozono y el cambio climático. Lamentablemente, muchos de los conocimientos en salud ambiental y de las acciones para mitigar los riesgos y mejorar la salud han tenido que esperar a que ocurran eventos desafortunados que han costado la salud o incluso la vida de muchas personas. A principios del siglo XX, el mejor ejemplo de este problema fueron los episodios de contaminación del aire, entre los que destacan los siguientes. El Valle de Meuse, en el año de 1930, en Bélgica, donde más de 60 personas perdieron la vida. Otro suceso que ocurrió en el año de 1948 fue lo ocurrido en Donora, en Pensilvania. Murieron más de 20 personas. Pero el episodio de contaminación del aire más importante, sobre todo por sus implicaciones en la salud pública, fue lo ocurrido en Londres, Inglaterra, en 1952. Este evento marcó un parteaguas en el entendimiento de la contaminación como causa de la enfermedad. ¿Cómo fue que ocurrió? El evento se dio en un área densamente poblada. Un frente frío entró a la ciudad, causando que el aire de las zonas más elevadas bajaran a la superficie en un fenómeno conocido como inversión térmica. Por otra parte, la contaminación por las fábricas en las que se empleaba como fuente principal de energía la combustión del carbón eran muy elevadas. Las bajas temperaturas obligaban a la población al uso intenso de calefacción, cuya materia prima, adivinen qué era. Así es, el carbón. La densa niebla no dejaba ver más allá de unos cuantos metros. Lo que se respiraba en Londres era veneno, así, tal cual. El evento coincidió con una epidemia de influenza. Las muertes en la mayoría de los casos ocurrieron como consecuencia de infecciones en trato respiratorio causados por hipoxia y obstrucción de las vías respiratorias. Dio como resultado 4.500 muertes adicionales a las ocurridas en el mismo periodo del año anterior. La tasa de mortalidad fue 80% mayor para diciembre de 1952 respecto del mismo mes del año previo. Se incentivaron acciones productivas en el plano político, se establecieron leyes para abatir y eliminar la combustión de carbón como fuente principal de energía. Resultado de ello, esos episodios de contaminación del aire quedaron en el pasado. En México ocurrió algo parecido casi al mismo tiempo. En el año 1950, en Poza Rica, Veracruz, el problema comenzó cuando una refinería de gas natural descargó sulfuro de hidrógeno en el aire, ocurriendo una desagradable inversión térmica, resultando 22 muertes y más de 300 casos de enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio y del sistema nervioso central. Otro ejemplo de accidentes son en India. En 1984, 30 toneladas de isocinato de metilo escaparon a través de una válvula rota y cubrieron una comunidad adyacente. Se registraron 2.500 muertes y 1.700 personas quedaron incapacitadas. El conocido accidente de Chernobyl ocurrió en el año de 1986, el cual incentivó acciones de investigaciones y preventivas en cuanto a los riesgos nucleares. Así como los accidentes mencionados, el cambio climático es otro claro ejemplo del actuar tardío de la salud pública en el siglo XX. Sin duda alguna, la revolución industrial marcó un antes y un después en la regulación de la temperatura del planeta. Asimismo, el incremento exponencial en la población humana en el último siglo ha venido contribuyendo al calentamiento global.
Desde principios del siglo XIX, científicos como John Tyndall y Svante Arrhenius comentaron y documentaron químicamente cómo el dióxido de carbono y la quema de combustibles fósiles aumentan el efecto invernadero. Dichos descubrimientos se corroboraron en las primeras décadas del siglo XX, pero no se les dio la importancia. Ahora, después de décadas de debate, se reconoce que el cambio climático es una amenaza para la salud pública, no solo por su relación causal con las sequías, las olas de calor y las inundaciones, sino también por su relación con los cambios en la pluviosidad que rompen los paradigmas epidemiológicos de algunas enfermedades, principalmente las infecciosas, pero sobre todo aquellas transmitidas por vectores, principalmente en las poblaciones vulnerables. Hoy es aceptado que el cambio climático contribuye a la carga de la enfermedad y se estima que dicha contribución será cada vez mayor. El cambio climático exacerbará la inequidad global, porque su mayor impacto será en las personas con menor accesibilidad a los recursos y que menos han contribuido a las causas de este fenómeno ambiental. Será un reto para los sistemas de salud, especialmente en países de bajo y moderado ingreso, que se caracterizan principalmente por tener servicios de salud públicos insuficientes. Contrario a los ejemplos mencionados, el descubrimiento del hoyo de la capa de ozono es un ejemplo aislado de un rápido actuar ante una amenaza de salud. A pesar de que desde 1974 se detectó a los clorofluorocarbonos como los responsables del daño atmosférico, no fue sino hasta 1980 que el premio Nobel mexicano Mario Molina, junto con un equipo de investigadores, documentó el hoyo en la capa de ozono. Este fenómeno fue inmediatamente catalogado como una amenaza para la salud, de modo que la comunidad política internacional se movilizó con rapidez y desde 1985 se han estado cumpliendo los respectivos objetivos ambientales con pertinencia y efectividad. El día de hoy, el agujero en la capa de ozono está disminuyendo poco a poco. Junto con la evolución de la salud ambiental a nivel mundial que hemos visto en los ejemplos anteriores, en México se dieron también importantes ejemplos de detección de contaminantes como factores de riesgo para la salud y de acciones sociales organizadas dispuestas a mitigar estos riesgos. Veamos el ejemplo del plomo. Nuestro país ha sido víctima de diversos atentados ambientales que han impactado en nuestra salud y que se han presentado desde lo largo de la historia. Uno de los más representativos ha sido el caso del plomo. Todo comenzó cuando en 1500 los españoles introducen el óxido de plomo para hacer el vidriado en la alfarería, iniciando con esto la conquista de la intoxicación por plomo. A finales del siglo XIX entran a México, por Veracruz, los primeros 5 automóviles facturados por la empresa alemana Daimler Motorgesellschaft, dando inicio a la historia de la contaminación atmosférica por vehículo de motor de combustión interna en México, generando la demanda de combustibles fósiles, es decir, gasolina. De este modo, en 1940 se empieza a producir la primera gasolina formulada por Pemex, denominada Mexolina, que desde luego incrementó la contaminación ambiental con plomo. Sin embargo, después de observar los impactos en el ambiente y la salud, en 1990 aparece la primera gasolina sin plomo, llamada Magnasim, hasta que 7 años después se pone fin a la comercialización de la gasolina con plomo en México. Tragedias como la que ocurrió en San Luis Potosí y Villa de la Paz, donde se identificaron niños contaminados con plomo en la sangre y arsénico en la orina debido a residuos arrojados por compañías minero-metalúrgicas de la zona, impulsaron a que en el año 2000 se emitiera la norma oficial mexicana 199 sobre los niveles de plomo en sangre, así como acciones y criterios para proteger a la salud de población expuesta no ocupacionalmente. 2 años después, gracias a diversos estudios, entre ellos el del doctor Fernando Meneses González, se emite la norma oficial mexicana número 231, que pone límites al contenido de cadmio y plomo en los artículos de la alfarería, la cerámica y porcelanas vidriadas. Finalmente, el 1 de septiembre de este año entró en vigor la modificación de la norma oficial mexicana. Es lo de... sí. Eso es mío, Okay. Oye, pero creo que arriba está mal la idea, porque se va a perder porque dices, 3, 2, 1.
2 años después, gracias a los estudios del doctor No, está ahí cuando Fernando dijiste gracias a Meneses. diversos, porque no fue lo único. Tú dijiste, no lo leíste, tú dijiste gracias a diversos estudios. Sí, ¿verdad? Entre ellos, ajá. Ese ya lo dije, entonces se emite la norma. No, me refiero a que está bien que digas gracias a diversos estudios, en vez de lo que dice. Ah, ok. Sí, tienes razón. Es cierto. 3, 2, 1. 2 años después, gracias a diversos estudios, entre ellos el del doctor Fernando Meneses González, se emite la norma oficial mexicana 231 que pone límites al contenido de cadmio y de plomo en los artículos de alfarería, la cerámica y porcelanas vidriadas. ¿Sabías que el 1 de septiembre de este año entró en vigor la nueva modificación de la norma mexicana que habla sobre los niveles de plomo en sangre, el cual la norma antes establecía que era de 10 miligramos sobre decilitro? En la última modificación se sustenta en estudios internacionales, como algunos realizados en México, obviamente por el Instituto Nacional de Salud Pública, los cuales han identificado efectos negativos en la salud y el neurodesarrollo, incluso por debajo de los 5 miligramos. Por lo que la nueva norma establece niveles máximos hasta de 5 miligramos sobre decilitro de niveles de plomo en sangre, así protegiendo a los niños y a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Queremos cerrar esta línea del tiempo con un documento actual publicado hace unos días, el 19 de octubre de este año. Se trata del reporte de la Comisión de The Lancet sobre contaminación y salud. Este reporte trata de sintetizar la información disponible para mostrarle al mundo sobre todo 3 cosas. 1. La contaminación ha causado, sigue causando y continuará causando, si no se hace algo al respecto, graves daños a la salud. Y además estos daños no se distribuyen de forma equitativa, sino que afectan sobre todo a las poblaciones más marginadas de nuestro planeta. La comisión reporta que en el 2015 un total de 9 millones de muertes prematuras fueron causadas por la contaminación, es decir, el 16% de las muertes totales de ese año. Solamente tener hipertensión y la mala alimentación son factores de riesgo que explican una mortalidad proporcional más alta. Así, la contaminación causa más muertes a nivel mundial que el tabaco, que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos, y que las muertes por violencia, incluida la guerra. Veámoslo desde otro punto de vista. Todos sabemos la importancia actual que tienen las enfermedades crónico-degenerativas como la enfermedad cardíaca o el cáncer. Pues la comisión reporta que, por ejemplo, más del 50% de las muertes por EPOC, más del 40% de las muertes por cáncer de pulmón y alrededor de 1/4 de las muertes por enfermedad coronaria o infarto al miocardio son causadas por la contaminación. Por último, la comisión reporta que 92% de las muertes causadas por la contaminación ocurren en países subdesarrollados o en países en vías de desarrollo. Además, la carga de la enfermedad se concentra en niños y en adultos mayores. 2. Es posible hacer algo al respecto, y de hecho ya ha habido algunos avances en la reducción de contaminantes y sus efectos a la salud en algunas partes del mundo, pero aún queda mucho por hacer. La comisión cita ejemplos de mejorías notables en niveles de contaminación, entre ellos el de China, que con base a las regulaciones que se establecieron desde 1987 para el control de la contaminación del aire ambiental, ha reducido en un 10% la presencia de micropartículas menores a 2.5 micras. Además, ha aumentado su uso de energías renovables, de representar 9.4% del total de las energías utilizadas a un 12% en el 2015. 3. Hacer algo al respecto no solo será beneficioso para la humanidad en términos de salud, lo que podría sugerir que tendríamos que hacer a lo mejor sacrificios económicos descomunales. No. Reducir la contaminación y reducir las enfermedades causadas por la contaminación traería consigo inclusive beneficios económicos. Por ejemplo, China, como mencionábamos, tiene metas claras de reducir la contaminación del agua y del suelo en los próximos años, e incluso ha estimado que estos cambios traerán como beneficio un aumento de 91.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto en los próximos años. Es interesante mencionar que para entender el problema de los daños a la salud causados por la contaminación, los investigadores de esta comisión proponen adoptar el concepto de polutoma, el cual definen como el conjunto de todos los contaminantes que están presentes en el ambiente y que causan un daño a la salud. Proponen visualizar al polutoma como una pirámide cuya punta o zona 1
son los contaminantes registrados y cuyos efectos a la salud están bien documentados. La zona 2 está conformada por contaminantes que están siendo identificados o que ya se relacionan con alguna enfermedad, pero se están empezando a relacionar con otras. Por ejemplo, todos sabemos la relación entre las micropartículas del aire y las enfermedades pulmonares. Pues estas micropartículas se están empezando a relacionar también con enfermedades crónicas como la diabetes, el autismo en los niños o la demencia en los adultos mayores. Por último, la zona 3 se encuentran todos aquellos contaminantes que ya están presentes en el medio ambiente, pero cuya relación con la salud o enfermedad se desconoce o apenas está empezando a ser explorada. Es decir, se trata de contaminantes que probablemente están contribuyendo a la aparición de enfermedades, pero que tienen que ser más estudiados y por lo pronto no se toman en cuenta en las estadísticas de enfermedad. El polutoma puede verse entonces como un iceberg, cuya punta representan las relaciones entre contaminantes y enfermedad que podemos ver y cuantificar, pero cuyo tamaño total desconocemos. ¿Cuánta enfermedad causada por la contaminación estamos ignorando en las estadísticas? ¿Cuántos contaminantes hay debajo de esa punta visible del iceberg? ¿De qué tamaño es ese iceberg? ¿Qué tan profundo entra ese iceberg? En conclusión, el conocimiento de la relación entre degradación de ambiente y enfermedad, aunque con esbozos desde el siglo XVII, no maduró sino hasta muy pronto, hasta la segunda mitad del siglo XX. En parte debido a tragedias o eventos a gran escala que causaron problemas de salud o incluso muerte en muchas personas. Aunque el daño actual continúa siendo grande, en general la relación entre degradación de ambiente y enfermedad es conocida y aceptada. Sin duda, la salud ambiental juega en la actualidad un papel protagonista en la salud pública. Por una parte, los estudios epidemiológicos nos ayudan a conocer la relación entre los factores de riesgo ambientales y las enfermedades. Por otra parte, los estudios de la respuesta social organizada nos ayudan a comprender qué parte de esa respuesta está frenando la disminución de la contaminación y de la enfermedad causada por contaminación, y nos ayudan también a evaluar las políticas que se llevan a cabo con estos objetivos. Asimismo, la salud ambiental, por ser un área de la salud pública, es un campo de acción para mejorar las condiciones de salud a través de la respuesta social organizada. Condiciones de salud y respuesta social organizada, investigación y campo para la acción. La salud ambiental es sin duda un claro ejemplo del objeto de estudio y de acción de la salud pública. ¡Ah, no! Yo también.